Qué maravilloso. Bendecimos a Dios por la oportunidad que nos da de tener una Biblia en la mano. Una Biblia en la cual cuando la abrimos podemos leer su palabra. Una palabra que nos alienta, una palabra que nos bendice. A través de la palabra nosotros somos encaminados. Nuestros ojos espirituales y oídos espirituales se abren para escuchar palabra de Dios, los ojos se abren para ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros y nuestra boca se abre para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a abordar una palabra maravillosa, un tema maravilloso y tiene por título: si de avanzar se trata, que el miedo no te detenga. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o también imaginario. El miedo es recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Eso es el miedo. ¿Qué le parece si leemos entonces la palabra del Señor? Está en el libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y la palabra dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y Jesús vino a ellos, y dieron voces diciendo que tenían miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué hermoso texto bíblico, qué hermoso. Y seguro hoy nos vamos a deleitar en su palabra y, por cierto, en su presencia. Mas con el toque de su Espíritu terminaremos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece si allí donde usted se encuentra cierra sus ojitos y juntos adoramos y juntos oramos a Papá? Señor, te damos gracias en esta hora por un nuevo día de vida. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te damos gracias porque a través de la oración podemos, Señor, dirigirnos a ti. A través de la oración, Señor, tú nos hablas. A través de la oración, tú nos encaminas. A través de la oración, Señor, tú nos llenas de vida. Tú nos llenas de tu presencia. Tú nos llenas de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Rey de Gloria, por este momento, porque es un momento que no terminará jamás. Gracias, Dios, por este día. Te damos, Señor, a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor, eterno y Salvador. Gracias, papá. Gracias te damos por aquellos que han abierto sus puertas, por aquellas familias que están ahora mismo expectantes, Señor, de lo que tú vas a hablar a sus vidas. Gracias, Señor, por aquellos, Papito bueno, Papito santo, que han esperado este día para encontrar a sus peticiones de oración la respuesta que tú les darás hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada pastor, por cada ministro. Gracias, Señor, por aquellos que se unieron por primera vez, porque yo sé que tú les traerás salvación. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos, Señor y Dios. Amén, amén y amén.
maravilloso. Entonces, vamos a entrar en materia. Les decía que el tema que vamos a abordar en esta mañana es: si de avanzar se trata, que el miedo no te detenga. ¿Sabía usted que lo que primero que aparece frente a una dificultad cuando usted y yo nos encontramos es el temor, es el miedo? Y hay miedo a muchas cosas. El miedo viene de diferentes formas. Tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a las adversidades. Tenemos miedo a la soledad. Muchos tienen miedo a la muerte, tienen miedo a las enfermedades, tienen miedo a la escasez. Otros tienen miedo a no tener el control de las cosas. Estamos viviendo en este tiempo un tiempo real, un tiempo en la cual la gente tiene mucho miedo. ¿Y cuál es ese tiempo real? Este tiempo que estamos viviendo del COVID-19, este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Se tiene miedo, unos no saben cómo va a terminar el año, qué es lo que nos depara el 2021, no lo sabemos, y esto ya causa miedo, ¿no? Porque se piensa en la escasez, se piensa en la situación económica. Otros tienen miedo a la vejez, otros tienen miedo a la falta de dinero, a las malas noticias. Se tiene miedo a los compromisos impagos porque no se sabe cómo enfrentarlos. Se tiene miedo al dolor, se tiene miedo a ser abandonado, se tiene miedo a la traición, se tiene miedo al enfrentar la realidad, se tiene miedo a los cambios. Y este miedo muchas veces impide avanzar. Este miedo impide avanzar. El miedo es algo que produce duda. El miedo hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Aquí vemos a los discípulos de Jesús. Ellos veían un fantasma, pero no era un fantasma, realmente era Jesús, realmente era el Maestro, era el Señor de señores y Rey de reyes. Sin embargo, el miedo les hizo verlo a Él como un fantasma. Nosotros estamos a veces atravesando situaciones y la situación que vivimos lo vemos como un fantasma, no sabiendo que en medio de esa situación es el Señor que está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar los problemas. Y vemos aquí que cuando Jesús vio la angustia de sus discípulos, Él los tranquilizó. E inmediatamente Pedro reconoció esa voz de su maestro. Los demás dijeron, es un fantasma. Pero Pedro dijo, no, ese no es un fantasma, es el Señor. Y el Señor les dijo, tranquilos muchachos, que yo soy. Yo soy el que vive, yo soy el que reina, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, sí, yo soy Jesús. Aleluya, aleluya. La palabra aquí muestra 3 elementos importantísimos. Por ejemplo, el primero es el ánimo, el segundo es la identificación y el tercero vemos cómo les da apoyo. En medio de esa adversidad, los chicos estaban desanimados, cansados y frustrados, pero vino el Señor. Les dijo, señores, no teman, sino que tengan ánimo. De pronto los discípulos se llenan de terror, se llenan de miedo. Sin embargo, está allí la voz del Maestro para identificarse y decirles, saben, es cierto, las olas se han levantado. Sí, es cierto, ustedes están en medio del mar, pero no teman, porque yo soy. Él se identificó como el Todopoderoso, Él se identificó como el Maestro, Él se identificó como el Jesús que ellos esperaban para ser salvados de la situación que ellos estaban atravesando aquella noche. Ellos estaban atravesando una situación bastante compleja, estaban atravesando una situación bastante difícil. Se levantaron las olas.
estaban al amanecer. Cuando ven al Señor, se turbaron. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque el viento estaba soplando de forma contraria. El viento estaba soplando de forma contraria. Cuando los vientos soplan de forma contraria, téngalo por seguro que Jesús está en el asunto. Jesús está en el asunto. Tenga ánimo. Identifíquelo al Señor, porque Él entonces le dará su apoyo. Él les dijo: tengan calma, no tengan miedo. Yo soy Jesús y yo les daré mi apoyo. ¿Sabe? Para que el temor desaparezca, estos tres elementos hay que identificarlos. Estos tres elementos son los que nos ayudan a revivir nuestras fuerzas cuando las perdemos por causa del miedo. Cuando las perdemos por causa del miedo. Por eso es si de avanzar se trata, que el miedo no te detenga. ¿Por qué? Porque el miedo no lo deja avanzar, porque el miedo lo obstaculiza, porque el miedo se presenta de tal manera que no lo deja ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es cierto, la que está viviendo, pero hay una realidad mayor a la que se está viviendo, y esta realidad mayor es Cristo Jesús en medio de su vida, Cristo Jesús para obrar en medio de sus problemas, es Cristo Jesús para disminuir lo que está viviendo y aumentar las fuerzas en medio de esa debilidad. Existen dos tipos de agotamiento en el ser humano, y es primero el físico y luego el espiritual. En el caso de los discípulos, efectivamente, ellos sentían angustia por la tormenta que se había levantado, pero lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con el fantasma, entre comillas. Ellos se angustiaron, escuche, por algo que no era real. Y esto fue un agotamiento espiritual. Y para empezar a restaurarnos en Cristo, lo primero que tenemos que hacer es cobrar el ánimo. Lo primero que tenemos que hacer es recobrar la esperanza. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la fe, buscar y ver, buscar a Jesús, ver con Él las cosas de manera diferente, porque eso es lo que sucede. Con Jesús se ve las cosas de manera diferente. ¿Por qué le hablo de fe? Porque con Él podemos caminar de manera diferente. Las cosas, la fe nos lleva a ver cosas que el Señor tiene realmente para nosotros. El segundo paso es voltear a ver a la persona correcta. ¿Y cuál es este? Jesús les dijo: yo soy. Y Pedro dice que inmediatamente situó su mirada en Cristo Jesús y las adversidades pasaron a un plano secundario. Permítame repetir esto. El segundo paso que nosotros tenemos que dar es voltear a ver a la persona correcta. Cuando Jesús les dijo: yo soy, Pedro le dijo: si eres tú, deja que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús extendió sus manos y le dijo: ven. Es decir, Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús y las adversidades pasaron a un segundo plano. El miedo comienza a desaparecer cuando usted fija su mirada en Jesús. El miedo comienza a desaparecer cuando usted fija su mirada en el objetivo. El miedo comienza a desaparecer cuando usted recobra la fuerza, cuando usted recobra el ánimo, cuando usted recobra la esperanza, cuando usted recobra la fe. Allí
desaparece el miedo, porque el miedo hace que la fe mengue, el miedo hace que la fe desaparezca, el miedo hace que usted se encuentre en un callejón como sin salida. Pero cuando usted tiene un objetivo, cuando usted mira o presta atención y su mirada se fija en el Redentor, entonces todo viene a pasar en segundo plano. Ese miedo que usted tenía a la soledad, ese miedo que usted tenía a la muerte, ese miedo que usted tenía a las enfermedades, ese miedo que usted tenía a la escasez, ese miedo que usted tenía por no tener el control de las cosas, el miedo que usted tenía por el tiempo real que está viviendo, el miedo que usted tenía a la vejez, el miedo que usted tenía a la falta de dinero, el miedo que usted tenía a las malas noticias, el miedo que usted tenía a los compromisos impagos, el miedo que usted tenía al dolor, el miedo que tenía usted a que lo abandonen, el miedo que se tiene a la traición, el miedo que se tiene a enfrentar ciertas situaciones, el miedo que se tiene a los cambios. Cuando usted fija su mirada en Jesús, todo esto viene a un segundo plano. He venido a decirle en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, en el nombre glorioso, en el nombre de aquel que es 3 veces santo, que mire, que fije su mirada en Él, y entonces desaparecerá todo esto, para que pueda venir todo lo que Jesucristo tiene para ti. Todo lo que Jesucristo tiene para ti. Si de avanzar se trata, que el miedo no te detenga. Si de avanzar se trata, que los obstáculos no te hagan darse por vencido. Que los obstáculos no impidan que usted ore, que los obstáculos no impidan que sus ojos espirituales se abran, que los obstáculos no impidan que sus oídos escuchen la voz del Maestro, que los obstáculos no impidan que Él está en medio del problema. Las olas se habían levantado, sí, pero allí estaba el Maestro. Las olas se habían levantado, la barca estaba azotada, sí, pero allí estaba Jesús diciéndole: no temas, yo estoy en medio del asunto, no temas, avanza. Cuando usted identifica que en medio de la situación Dios está obrando en su vida, usted puede caminar en medio de la tormenta, pero que nada le quite la visión. Que el obstáculo no le quite la visión. Aunque escuche voces extrañas, que no le quiten la visión, que es seguir caminando hacia el Maestro, hacia los brazos del Maestro, para poder con Él juntamente llegar a esa meta que Él tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Permita que su temor desaparezca. Los discípulos se angustiaron por algo que no era real, pero allí estaba el Señor. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso se llama oportunidad. Jesús vio la oportunidad, dijo: no, aquí está el Maestro y yo voy a ir hacia Él. Él aprovechó esa oportunidad. Pedro intentó hacer un trato con el Señor, negoció para que le demostrara lo que Él necesitaba, lo que Él necesitara. Entonces sucede lo mismo ahora, cuando en medio de una tribulación, cuando en medio del dolor, cuando en medio de cualquier cosa que usted esté atravesando, entonces busque al Señor, porque nuestros anhelos empiezan con Él, se desarrollan con Él. Pedro vio la posibilidad de caminar aún en medio de esa tormenta, en medio de lo que estaba sucediendo. Él decidió caminar. ¿Por qué? Porque él tenía el ejemplo ya de Jesús. Jesús venía caminando hacia ellos, y con ese ejemplo Pedro quiso caminar hacia él. Pero cuando se turbó, se llenó de miedo. Cuando el miedo te turba, no puedes caminar a Jesús. Cuando el miedo te turba, te hundes. Pero en ese momento, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pedir el auxilio al Padre. Había un fuerte viento, y dice que ese fuerte viento, la barca tambaleaba. La barca estaba para quizás
provocar un asunto, ¿cómo se llama? Un accidente. Pero allí dieron voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, decidido, Pedro atrevido, en medio de las aguas él pudo caminar. Pero cuando sintió que se hundía, dijo: Señor, sálvame, sálvame. Si volvemos al relato bíblico, el miedo allí se manifestó 2 veces. La primera fue antes de intentarlo y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Escuche, la primera fue antes de intentarlo y la segunda vez fue cuando ya tenía los pies sobre el agua. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros tenemos algo, cuando nosotros damos un inicio en algo, esto nos da miedo? Por ejemplo, cuando usted está pensando ponerse un negocio, le da miedo al inicio por la inversión que va a hacer. Pero si usted no arriesga, usted no va a poder avanzar. No va a poder avanzar. Cuando da usted el primer paso, toma aquellas decisiones basándose en las circunstancias inmediatas, entonces puede suceder esto. Pero cuando usted lo hace con ayuda del maestro, entonces, en medio de aquello, el Señor asirá su mano como lo hizo con Pedro y lo pondrá de pie. Aquella noche Pedro estaba agotado, estaban todos sin fuerzas para empezar de nuevo. Pero cuando sus fuerzas terminaron, es cuando empezó las fuerzas del maestro en ello. Usted hoy tal vez necesita un empujoncito adicional. Tal vez usted necesita hoy pedir ayuda frente a ese hundimiento que usted está teniendo. Tal vez usted ahora está lleno de angustia. Tal vez usted ahora está con el agua hasta los tobillos, pero no permita que el agua le tape la boca. Sabe, Pedro se estaba hundiendo, pero él no permitió que su boca se llenara de agua. Él no permitió empezar allí a balbucear. Él no permitió eso. Cuando se estuvo hundiendo, él tuvo su boca para decir: Jesús, sálvame. Él no permitió hundirse. Tal vez usted se está hundiendo, pero aún le queda su boca. Aún está dentro de usted el clamor que puede decirle al Señor: Señor, sálvame en medio de esta soledad. Sálvame porque siento que espiritualmente me estoy muriendo. Señor Jesús, sálvame de esta enfermedad. Sálvame, Señor, de esta escasez. Sálvame porque a veces me turbo, a veces me da tristeza, me da dolor por no tener el control de todas las cosas que están sucediendo. Señor, sálvame en este tiempo real, en este tiempo de pandemia. Señor, en este tiempo de COVID-19. Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque hoy no tengo dinero, pero yo entiendo que tú eres mi provisión. Señor, sálvame. Me han dado malas noticias, pero yo sé que tú tendrás el control. Señor, ayúdame con todos esos compromisos impagos, Señor. Hoy no tengo, me lleno de miedo, pero he entendido que tú, Señor, eres la provisión. Oh Dios, sálvame. Me ha abandonado mi esposo, me ha abandonado mi esposa. Tal vez me han abandonado mis hijos. Señor, sálvame, porque yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú tienes el control. Tal vez a usted lo han traicionado, pero el Señor aún allí sigue teniendo el control. Está viviendo diferentes situaciones, pero el Señor allí tiene el control. Está viviendo un proceso de cambios en su vida. Tal vez cambio porque es usted una persona divorciada, es un cambio que está viviendo. Está viviendo un cambio porque su hijo, el más amado, ya no está en casa. Está viviendo un cambio porque quizás ya no tiene el sueldo que tenía antes. Está viviendo un cambio porque el trabajo que tenía no es el mismo. Está viviendo un cambio porque tal vez está también sin trabajo. Pero pidamos allí al Señor que nos salve. ¿Se siente usted que está hundido? Está hundido tal vez en la droga, está hundido tal vez usted en el alcohol. Pues déjeme decirle, clame desde allí y dígale: Señor, sálvame. No espere que esto
lo traspase. No espere que esto llegue a mayores. No lo espere. Solamente pida ayuda al Maestro. Pida ayuda al Señor de señores, porque Él siempre está presto. Él siempre tiene sus manos estiradas para aquellos que le piden auxilio. Él siempre está allí. ¿Necesita un empujoncito en esta mañana adicional? ¿Sí lo necesita? El Señor es el experto en llegar a aquellos necesitados. El Señor es experto en llegar a aquellos necesitados. ¿Tiene usted ahora angustia? ¿Tiene usted ahora dolor? El Señor es experto en llegar a los necesitados. Es experto. Dígale, Señor, hoy yo te necesito más que nunca. Hoy yo, Señor, te necesito. Ayúdame a dar ese paso de fe. Ayúdame. Señor, mírame. Estoy caminando a ti sobre las aguas. Estoy caminando a ti, aunque el viento es contrario. Estoy caminando a ti, aunque mi barca ha sido azotada. Estoy caminando, Señor, hacia ti. Estoy caminando. Estoy en medio del mar. Señor, siento que el agua me llega hasta el cuello, pero hoy yo quiero pedirte auxilio. Hoy yo quiero que tú renueves mis fuerzas. Hoy yo quiero que tú renueves mis fuerzas. ¿Por qué no le dice eso al Señor? Sabemos que renovar las fuerzas es un proceso. Vivimos en la palabra, ¿no verdad? Vivimos en la palabra que debemos buscar a Dios, que debemos buscar al Redentor, es decir, que debemos buscar a aquel que hace nueva todas las cosas, aquel que hace nueva todas las cosas. Jesús ofrece redimirnos día tras día. Jesús nos ha comprado con su sangre bendita y también nos ofrece frente a cualquier situación renovar nuestras fuerzas y hacer contigo nuevas cosas. Él tiene misericordia para con sus hijos. Él murió para que nuestro ánimo no decayera y resucitó para ayudarnos a caminar día a día. Él resucitó para que no desfallezcamos. Él resucitó. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el primer paso, animarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar al Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que Jesús está lleno de buenas actitudes siempre, como lo hizo con Pedro. Él no lo tomó en sus brazos y lo consintió. Tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo, qué sé yo, y lo metió de nuevo en la barca. No, él no hizo eso. Su actitud fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios de nuevo hasta la barca. Dios no lo dejará solo. Dios no lo dejará solo. La gloria y honra son para Él, pero la satisfacción es nuestra de que Él siempre estuvo allí, de que Él siempre bendijo el fruto del trabajo de sus manos, de que Él siempre estuvo allí para multiplicar las fuerzas, de que Él siempre estará allí para aquel que lo busca. Todos necesitamos renovar nuestras fuerzas. Sí, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Estamos a punto ya de terminar el año. Hemos vivido 11 meses que quizás no han sido difíciles, que quizás han sido difíciles. Han sido muy difíciles estos 11 meses, pero en esta dificultad Dios ha estado y necesitamos nuevas fuerzas. Usted tal vez se ha agotado, usted tal vez se ha entristecido, usted tal vez se ha impresionado, tal vez usted se ha frustrado. Durante estos 11 meses necesitamos renovar nuestras fuerzas en este año 2020 que todavía nos queda unos días más para entrar al 2021, pero tenemos que entrar renovados nuestras fuerzas, tenemos que entrar con entendimiento, tenemos que entrar mayormente con Jesucristo en nuestros corazones, tenemos que entrar, sí, tenemos que entrar en Él, tenemos que entrar en su presencia, tenemos que entrar en el tabernáculo
tabernáculo santo. Tenemos que entrar en el regocijo del Señor para poder entender lo que Él quiere para los próximos días venideros. El 2020 ya se nos está yendo de las manos, pero el Señor todavía queda allí con sus manos extendidas para podernos ayudar. Vuelvo a decirle, necesita renovarse en el Señor como para poder avanzar. Un vehículo sin gasolina no puede avanzar. Necesitamos tener al Señor en nuestro corazón como una fuente de poder. Necesitamos tener al Señor en nuestro corazón como esa fuente de autoridad. Necesitamos al Señor tenerlo en nuestro corazón como esa fuente de redención para cada uno de nosotros. El libro de Isaías 40, versículo 27, en la versión de la Biblia al día, dice: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Me gusta esta versión. Oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Dios está pendiente de nuestras tribulaciones. Dios está pendiente de las adversidades. Jesús veía que Pedro se estaba hundiendo, y él se estaba hundiendo era por falta de fe, pero también veía los elementos que influían. ¿Y cuáles eran estos? El viento, ¿no verdad? Era el viento que era contrario, era la marea que no cesaba. Dios nos revela que tiene empatía con nosotros. Dios nos revela, Él se revela a nosotros, Él nos comprende y nos ayuda a superar todo lo que nosotros estemos viviendo. Él jamás se fatiga, Él jamás se desmaya, como dice Isaías, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Hemos visto siempre lo que significa todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Él creó los confines de la tierra y Él creó los cielos. Él creó el mar y Él creó al hombre. Él todo lo puede. Él es el que da fuerzas al cansado. Él es el que da vigor a aquel que está débil. El Señor puede darnos nuevos ánimos y esto ya debe traer en nosotros felicidad. El Señor es el redentor de nuestras fuerzas y eso ya debe traer en nosotros felicidad. La palabra dice que hasta los mancebos, ¿no verdad?, quedan sin aliento y los jóvenes y los hombres jóvenes se dan por vencidos. Pero aquí hay una frase: pero los que esperan en el Señor son los que renuevan sus fuerzas. Y también dice que ellos ascenderán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe? Las alas del águila se sustentan de tal manera que vuelan y no se cansan. Las aves y los aviones vuelan por el principio de la sustentación que se logra por la resistencia al aire. Si esto no hiciera resistencia, no habría fricción contra las alas y no podrían volar, no podrían levantarse. Es decir, que las situaciones adversas nos permiten volar, nos permiten levantarnos hacia las alturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el principio de la sustentación para mejorar la vida, porque todas las cosas adversas serán utilizadas para llevarlo a usted a un mejor nivel, a un mejor nivel. Extendámonos. Las alas dobladas no lo sustentan. Y Isaías dice que somos, ¿no verdad?, como las alas del águila usadas a través de la resistencia para el bien, a través de la resistencia para poder levantarse. Pero todo depende cómo usted ve las cosas. Todo depende cómo usted ve las cosas. Y esto es importantísimo. Necesitamos recobrar ánimo. Necesitamos. Si de avanzar se trata, que el miedo no lo detenga. Si de avanzar se trata, que el miedo no lo detenga. El libro de Salmos, capítulo 92, versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido
con aceite fresco. Aquí tenemos el ejemplo de dos animales con una capacidad extraordinaria. Sabe que el búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. Mire, esto es poderoso. ¿Y sabe cuál es su mayor energía? Él despliega cuando está en problemas. Escuche esto. Y es el enemigo número uno de los leones. Y el único que puede darle pelea, porque él tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe lo que hace el búfalo si no encuentra comida? Él puede recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros nadando, aunque es un animal que tiene 1500 libras con pezuñas y sin aletas. Pero cuando tiene hambre, él no mide los riesgos para encontrar alimento, sino que pelea y busca y es capaz de cargar casi el doble de su peso. Qué impactante, ¿no? ¿Verdad? Y en Asia dice que se le conoce como el tractor del oriente porque puede cargar grandes cantidades de peso y es difícil que pare. Entonces lo que el Señor aquí nos está diciendo es que si el salmista dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, es decir, que podemos ir sin parar hasta llegar a la meta. Hasta llegar a la meta. ¿Sabe? Es algo que esto llama la atención. Los burros son empecinados allí, que nadie los hace caminar cuando ellos no quieren. Por el contrario, el búfalo, en cambio, no le gusta detenerse. Por eso le ponen un yugo que lo obliga, escuche, lo obliga a parar. Lo obliga a parar. Permítame recapitular esto. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado y su mayor energía se despliega cuando está en problemas. ¡Wow! ¡Aleluya! El enemigo número uno de los leones, y es el único que puede pelear con ellos porque tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, Él nos fortalece. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, entonces a pesar de la carga que estemos llevando, no vamos a parar, sino que vamos a ir a buscar lo que Dios nos ha prometido a pesar de los riesgos que tengamos que atravesar. Si Pedro hubiese decidido detenerse, si Pedro hubiese decidido no pedir ayuda, seguramente se hunde. Pero ¿sabe? Jesús dijo, venid a mí, todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están cargados. Debemos ir al Señor donde Él está. Dios puede renovar sus fuerzas. Dios puede darle aliento, porque Él siempre tiene las manos extendidas. Dios puede también extender sus alas para que usted se pueda levantar, para que usted pueda volar por las alturas. Si usted pensaba renunciar, pues déjeme decirle que aún no es el tiempo. Y ojalá en el Señor nunca es el tiempo para renunciar. No, ojalá nunca es tiempo para renunciar al Señor. Él es nuestro apoyo incondicional, que es lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dejó a Pedro tragar agua, no tuvo que resucitarlo, solo tomó su mano y lo auxilió. Nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, nosotros tenemos un Dios creador de los cielos, nosotros tenemos un Dios creador de la tierra. Todo, absolutamente todo, Él lo puede. Él quiere regalarle la bendición
de salir de su problema. Quiere regalarle la bendición de lo que es disfrutar cada día en su presencia. Él todavía nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Todavía Él nos dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Todavía hay esperanza porque Él dice, yo te esfuerzo. Todavía hay esperanza porque Él dice, siempre te ayudaré. Todavía hay esperanza porque Él dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Él dice todo esto es porque Él lo va a hacer. Usted solamente tiene que confiar. No está desamparado. Jesús conoce su adversidad. Si de avanzar se trata, entonces que el miedo no lo detenga. Que el miedo no lo detenga. La barca estaba azotada por las olas. El viento era contrario, pero allí apareció el Señor. En medio de la turbación de ellos, porque se turbaron cuando lo vieron a Jesús. Les dio miedo, pero Él les dijo, cálmense, cálmense. Que el miedo a usted no le impida avanzar. ¿Y sabe lo que hicieron estos discípulos? Que cuando supieron que era Jesús, se subieron en la barca y se calmó la tempestad. Tal vez usted está atravesando esa soledad, esos momentos de muerte espiritual, esas enfermedades, la escasez. Usted está atravesando un tiempo real, está atravesando la falta de dinero, está atravesando los compromisos impagos, está atravesando el dolor, está atravesando una situación porque fue abandonado por su esposa, por su esposo, tal vez por sus hijos. Está atravesando esa situación en la cual no tiene para el dinero suficiente para hacer lo suficiente. Pero sabe, quiero invitarlo en este día a subirse en la barca del Maestro, a subirlo a Él en su barca. ¿En cuál barca, Pastor Ángel? En la de la soledad, en la de las enfermedades, de la escasez, etc. Deje que Él se suba en su barca y entonces esa tempestad se calmará. Si de avanzar se trata, que el miedo no lo detenga. ¿Qué le parece si oramos un poquito? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por la bendición de estar frente a tus hijos. Señor, hay muchos que tienen problemas en esta mañana, pero ellos quieren que tú te subas en su barca para que esto pueda detenerse. Espíritu de Dios, ayúdalos. Espíritu de Dios, fortalécelos. Espíritu de Dios, hazte real en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Es usted una de esas personas que se identificó en esta mañana con lo que acabamos de decir? Pues usted necesita del Señor. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, déjeme decirle que el momento ha llegado hoy. ¿Qué le parece si hace conmigo esta sencilla oración? Padre, reconozco que soy pecador y necesito de ti. Sopla mi espíritu aliento de vida. Hoy me declaro tu hijo y yo declaro que tú eres mi Dios. Gracias, Jesús, por venir a mi encuentro. Gracias, Jesús, por haber muerto y resucitado para darme a mí vida también. Dios, gracias. Señor Jesús, te bendigo en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Sigamos hacia adelante. No se detenga, porque esto no ha terminado. Si de avanzar se trata, que el miedo a usted no lo detenga. Que el miedo a usted no lo detenga. Que sea lleno de muchas bendiciones. No ha terminado. Esto todavía continúa. Todavía continúa. Hay bendiciones infinitas de parte de Dios para aquellos que buscan de su presencia. Hay bendiciones infinitas para aquellos que buscan de su presencia. Si tú lo buscas, entonces esas bendiciones infinitas están listas para ti. Están listas para ti. Créelo, vívelo, disfrútalo.
más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Quiero dar gracias a todos y cada uno de ustedes que se unen día a día para escuchar nuestros segmentos de bendición. Pero quiero pedirte que los compartas para que otros también puedan ser bendecidos. Y obviamente, invitarte también a que te suscribas, porque suscribirse hace bien. ¿En qué sentido? En que te van a llegar los segmentos que vamos subiendo día a día para que tú y los tuyos puedan ser bendecidos. Visítanos en Facebook para que también puedas enterarte de lo que nosotros subimos y próximamente estaremos en vivo. Muchas bendiciones. Hasta pronto.